Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alan Eduardo Sánchez Lara y soy director del Centro de Innovación y Cultura Ambiental. Y el día de hoy tenemos el placer de poder contar con César Olaco Morales, que es cofundador del Centro de Innovación, que nos va a dar el taller de instrumentos de incidencia contra la corrupción ambiental. Y pues bueno, me permito leer su semblanza. Él es egresado de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, UNAM. Apasionado por las políticas públicas y el desarrollo de proyectos sociales e innovadores, es ganador a nivel nacional de la séptima edición del Rally de Datos para el Desarrollo Sostenible en su edición 2022, organizado por Transparencia Presupuestaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal, GIF. Se ha desempeñado como profesor adjunto en la materia de análisis de políticas públicas en la Universidad Nacional y en organizaciones de la sociedad civil como innovación en políticas públicas y desarrollo AC y el Centro Estudiantil de Tecnologías, Innovación y Emprendimiento, Sociedad Civil. Actualmente es socio fundador del Centro de Innovación y Cultura Ambiental y formador de incidencia en políticas públicas en alternativas y capacidades. César, es un gusto tenerte entre nosotros y muchas gracias. Te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Alan, por esa breve semblanza. Para mí es un enorme gusto estar el día de hoy aquí. Agradezco mucho a cada uno de ustedes que se interesó, se inscribió y el día de hoy se está conectando. A lo largo de esta sesión vamos a hablar sobre un tema muy importante que es lo referente a la incidencia política. Me permito compartir pantalla. ¿Listo? Me parece que ya la deberían poder ver. Si en algún momento alguno de ustedes no la llega a ver, por favor de notificarme a través del chat. Y bueno, antes de iniciar este breve taller, quisiera invitarles a que este sea participativo, es decir, en cualquier momento ustedes pueden levantar su mano, participar, comentar, realizar preguntas sobre los temas que estamos aconteciendo. Y en caso contrario, les solicitaría que tengan su micrófono apagado y si desean tomar la palabra en las opciones de Zoom, le dan el de manita arriba para que ustedes puedan pues participar, por favor. Y pues bueno, sin más, el día de hoy vamos a ver instrumentos de incidencia contra la corrupción ambiental. Un poquito vamos a desglosar a qué nos referimos con incidencia y posteriormente a lo que se refiere la corrupción ambiental. Y bueno, antes de iniciar vamos a hacer algunas acotaciones conceptuales respecto a la participación ciudadana y la incidencia. ¿Qué es de la participación ciudadana a la incidencia? Un poquito les traigo una definición que para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la participación se entiende como la intervención activa y responsable en las decisiones y acciones relacionadas con el desarrollo y mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Se puede presentar en distintos espacios y no siempre tiene que ver con asuntos relacionados con el gobierno. Es decir, que nuestra participación como jóvenes ciudadanos y como ciudadanos en general no solamente se acota a cuando vamos a votar cada que haya elecciones, con nuestra credencial de votar, por ejemplo. No solamente se acota a lo que se considera como la esfera pública, sino que también existe otro tipo de participación, la cual puede ser considerada como la comunitaria. Es decir, que tenemos como estos dos espectros de la participación, una en el cual tenemos la participación propiamente que sí nos permite pues intervenir o participar de cierta manera en los asuntos que son de carácter público en nuestra localidad, en nuestro municipio, etcétera. Y por otro lado, una participación que es la que tenemos dentro de las propias comunidades o entorno dentro del cual nos rodeamos. Es por esta razón que estos dos tipos de participaciones las podemos tomar, son válidas y son muy eficientes a la hora de que las podamos realizar. Y pues bueno, un poquito
ya una definición igual más acortada respecto a la participación ciudadana dentro del plano pues, del sector público es proceso mediante el cual la ciudadanía forma parte de la toma de decisiones sobre aquellos aspectos que les afectan. Entonces, un poquito lo que quiero dejar de reflexión es que la incidencia, que ahorita aquí les traigo la definición, que es la capacidad de influenciar sobre las decisiones políticas que se toman, es participación. Es complementaria con la participación que cada uno de nosotros realizamos o podemos realizar, no solo en lo que establece los marcos regulatorios de cada uno de los estados o del país en general, como las consultas públicas, como poder eh, tomar las sesiones de cabildo de nuestro municipio, etcétera, sino que la incidencia política también es una forma de participación dentro de la propia esfera pública y en la cual se busca principalmente la influencia en la toma de decisiones o en las personas que son tomadoras de decisión. Por esa razón, es que un poquito va más allá de la simple participación que muchas veces hacemos y que está acotada a los canales institucionales de los cuales disponemos, sino que buscamos directamente este diálogo o interlocución con algún tomador de decisión de alguna determinada dependencia o de algún gobierno local en específico. Y la parte más importante es que dentro de la incidencia política buscamos incidir propiamente dentro de las políticas públicas. Les traigo un par de definiciones para que podamos entender mejor a qué me refiero. Para el Centro de Colaboración Cívica, la incidencia política es un proceso organizado que involucra la realización de actividades y coordinación de las personas para cambiar las políticas públicas. Son todas aquellas acciones que tienen por objetivo influir en las actuaciones, comportamientos y posiciones políticas para conseguir así una transformación social. O son actividades confrontativas o colaborativas que implican interactuar con el gobierno y otras instituciones públicas para influir en la toma de decisiones. Es decir, que cada una de estas definiciones tiene, pues, de similitud, influencia o este acercamiento con los tomas de decisión para poder influenciar y cambiar la misma en pro de alguna política pública en la cual deseamos incidir. Es por esa razón que aquí la parte importante es las políticas públicas, ¿no? Pero un poquito voy a dar una breve conceptualización sin desplayarme tanto, dado que no es el menester de esta sesión. Pero pues aquellas políticas públicas, pues que ya tienen casi 70 años que nació esta disciplina dentro de la ciencia política, por ahí de la década de 1950, Harold D. Laswell, junto con otros autores, publicaron un libro que se conoce como Ciencias de Políticas, con el objetivo de que ellos les interesaba entender cómo es que el gobierno estadounidense tomaba las decisiones que tomaba y a qué decisiones destinaba distintos recursos públicos. Y a partir de ahí es que empezaron a nacer lo que hoy conocemos como las políticas públicas y hasta el día de hoy siguen sacando nuevos pues, paradigmas, nuevos enfoques implicados dentro de las políticas públicas, porque al final de cuentas, y como aquí les traigo otras definiciones, son las decisiones o acciones que son realizadas por alguna autoridad de carácter público o entidad gubernamental, que están dirigidas a dar cumplimiento a las temáticas o objetivos públicos. Es decir, que las políticas públicas siempre tienen que estar involucradas a alguna autoridad gubernamental. No podemos hablar de política pública si no está incluida alguna autoridad gubernamental. Tienen grados de institucionalidad y lo más importante, están dirigidas a resolver problemas públicos de distintas características, pero esa es la principal virtud de las políticas públicas, que están dirigidas a resolver problemas públicos. Puede ser a través de programas sociales, a través de leyes, a través de los presupuestos que se ejercen. Estas son distintas modalidades que se pueden expresar las políticas públicas, por lo menos aquí en nuestro país es lo más cercano que tenemos, y al final de cuentas son la materialización de acciones del Estado. Es este puente visible entre gobierno y ciudadanía, que es decir, que dentro de las propias políticas públicas deberíamos tener o contar con la participación pues de nosotros los ciudadanos, de los propios ciudadanos que nos afecta la problemática a la cual le busca dar solución. Y generalmente las políticas públicas de manera heurística se expresan tradicionalmente con el conocido ciclo de políticas públicas. Es decir, aquel diseño es el diseño, la implementación y evaluación. Este es brevemente como los tres apartados que considera. No obstante, en la actualidad hay distintos otros autores que nos
han explayado más este ciclo de políticas públicas. Unos ya abarcan desde la propia formación de la agenda gubernamental, el diseño de, elección de alternativas de solución, el diseño, implementación, evaluación, monitoreo, etcétera. Pero brevemente, por lo menos cada uno de esos ciclos tiene estos tres componentes, ¿no? Desde el diseño, implementación y evaluación. En el diseño es donde se define el problema público al cual se le tiene que dar solución y en el cual los tomadores de decisión ya decidieron que se les va a destinar recursos materiales, humanos y financieros para implementar algún programa o la solución en este caso para atender esa problemática pública. Posteriormente pasa por el proceso de implementación y finalmente pues la evaluación que todos conocemos. La importancia aquí y que tiene que ver con la incidencia es que podemos determinar, a pesar de que el ciclo no es necesariamente secuencial, es decir, no necesariamente va a pasar por este ciclo cada política pública que nos interese, pero sí nos da una pauta, ¿no? Para poder identificar si en algún momento queremos incidir. Pues si queremos incidir desde el diseño, es que queremos que se cree una política pública o se modifique una política pública que no está haciendo o teniendo los resultados esperados, pues podemos nosotros mismos proponer propuestas de solución para que sean consideradas en el diseño. O si queremos influir dentro de la propia implementación, que tal vez la política está bien diseñada, pero en la implementación, la gran mayoría de políticas públicas, por lo menos aquí en México, es donde llegan a carecer o es donde llegan a no lograr los objetivos planteados, es justo en la implementación. Queremos pues, incidir dentro de la misma, participar dentro de la misma, o justamente en la evaluación, ¿no? Conocer los resultados que ha tenido una determinada política pública, para así también poder influir y tener los elementos necesarios para poder modificarla, o en su caso, pues extinguirla y diseñar otra. Ahora, hasta aquí, si tienen alguna duda, algún comentario, está abierto, como les comento, la sala. En caso contrario, proseguiré. Igual si pueden escribir en el chat para que pueda ver los comentarios. ¿Sí? Y bueno, ahora voy a pasar a un apartado que se conoce como incidencia basada en la evidencia. Perfecto, Raúl, muchísimas gracias. Y podría parecer muy obvio que pues, para hacer incidencia necesitaremos contar con evidencia, con diagnósticos, pero muchísimas veces, y nos llega a pasar mucho, no los hay y queremos incidir de manera ya como generalmente se conoce como el borras, ¿no? Aventarnos, a dialogar con alguna autoridad del sector público, con algún tomador de decisión. Y cuando nos preguntan o nos hacen estas preguntas más técnicas, ¿no? De a cuántas población afecta el problema con el cual estás presentando, o cuál va a ser los beneficios de la solución que tal vez tú le estés ya proponiendo a algún tomador de decisión, y no contamos con esto esencial que es la evidencia, un diagnóstico de un determinado problema público bien definido, bien sustentado, pues muchas veces perdemos la oportunidad de precisamente construir o seguir dialogando con algún tomador de decisión. Y que incluso dentro de las propias políticas públicas se ha venido manejando enfoques de políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? El hecho de realmente diseñar las políticas públicas acorde al problema y a los datos que nos proporciona la población que está siendo afectada, porque muchas veces se hacen políticas desde el escritorio, generalmente así las conocemos, pues que es hacer políticas sin yo conocer propiamente pues, el problema, sin ir realmente a consultar a los pobladores de cuál es su percepción del problema. Y propiamente yo digo, yo creo que si les damos unas dispensas, ya con eso van a salir de una carencia alimentaria, por ejemplo. Entonces, esta desconexión de la realidad que muchas veces se llega a tener de parte de los tomadores de decisión y que muchas veces también nosotros llegamos a tener cuando queremos incidir, es lo que nos llega a poder entorpecer pues, nuestro proceso de incidencia. Por esa razón es que siempre es elemental diagnosticar certeramente y entender qué es o cuál es el problema público al cual nos vamos a estar enfocando. Les traigo un video rápido para que se pueda definir o entender de mejor manera qué es un problema público. Espero que lo escuchen y si no se escucha, por favor, hacérmelo saber.
No se escucha, amigo. Hola, hola. ¿Cómo? No se escucha, bro. Ah, ok. Sí, creo que sí. Estamos teniendo algunas fallas técnicas. Sí, justo, Ramírez, muchas gracias. Pues bueno, para no detenernos más en estas fallas técnicas, pues propiamente vamos a exponer, ¿no? ¿Cómo definimos o podemos definir un problema público? Un poco el video ponía pues la importancia de contar con diagnósticos, con información, datos, para poder precisamente determinar que existe una problemática que es de carácter público. Y propiamente a través de estos 4 puntos es que podemos definir un problema público nosotros como ciudadanos. Si bien es cierto, muchas veces es de ayuda contar con personas que ya tengan experiencia o tengan la expertise o conocimientos para poder hacerlo, pues también nosotros como ciudadanos podemos poder definir con propiamente un problema público, a pesar de no contar muchas veces con ese tipo de expertise. Pero para eso debemos entender cómo se define este problema público. Propiamente es una visión particular de un problema social, es decir, es la visión que un grupo de personas le está dando a un problema público. Por ejemplo, tenemos el problema de las drogas, ¿no? Podemos dar una perspectiva de seguridad pública o una perspectiva de salud pública. Y bajo aquella visión particular que algún determinado grupo, organización, etcétera, le dé, es que se pueda atender de distintas maneras esta problemática de la drogadicción, ¿no? Si por un lado la atendemos desde el punto de la seguridad pública, pues las acciones encaminadas a resolverla, pues tal vez va a ser revisiones en las escuelas para evitar que tengan sustancias que les dañen a su salud. O si tal vez lo estamos viendo desde la perspectiva de la salud pública, pues tal vez contar con procesos de acompañamiento para evitar concientización, para evitar que los jóvenes pues hagan uso de estas sustancias. Generalmente dependiendo de esta visión particular y generalmente la podemos dar desde un grupo, un colectivo o de la población que está siendo afectada, es lo que se puede atender incluso o las distintas formas en las que se puede atender este problema social o público. Debe ser abandonado por un actor o un grupo. Justo, generalmente cuando una problemática es evidenciada es porque hay un grupo de personas detrás o alguna organización, colectivos, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que están abanderando y están pues exponiendo y difundiendo la problemática que se está afectando, ¿no? O que les está afectando a un determinado grupo de personas. Entonces, por esa razón es que dependiendo esta visión que tenga este grupo, es que van a buscar que se atienda este problema público.
Delimitar el problema y diagnosticarlo. Súper importante. ¿Cómo podemos delimitar y diagnosticarlo? La única manera y la más eficiente es hacer usos de metodologías, por ejemplo, de la investigación, usar uso de información, de datos abiertos que encontremos, de conversar con la propia población que está siendo afectada por un problema público. Incluso nosotros podemos realizar pues levantamiento de información, entrevistas, encuestas, para realmente identificar cuáles son las verdaderas causas que están afectando el problema público. Y al final, delimitar el problema y diagnosticarlo, utilizamos una técnica que se conoce como el árbol del problema. Entonces, en el centro tenemos como el problema principal que queremos poner. Las ramitas de abajo, pues son las causas que están proporcionando o que están causando precisamente ese problema público, y unas ramitas de arriba, pues son los efectos, ¿no? Adversos que están ocasionando ese problema público. Y esto nos permite, pues al final de cuentas, delimitar adecuadamente el problema y diagnosticarlo y ver la importancia que tiene de poder atenderlo lo más pronto posible, dado los efectos adversos que podemos estar nosotros observando. Y finalmente, herramientas de análisis y evaluación de políticas. Tampoco es necesario que nosotros contemos ya con el expertise en realizar ese tipo de instrumentos. Afortunadamente, ya hay muchas veces el problema público queremos diagnosticar o delimitar, pues ya ha habido otros grupos, otras organizaciones que han realizado análisis, han realizado evaluaciones y que podemos nosotros consultar para precisamente observar qué es lo que está fallando en una política pública, cuáles son sus áreas de oportunidad y precisamente buscar tal vez que se modifique, que se cambie, que se radique. Y generalmente, afortunadamente, ha habido muchos avances, sobre todo para la obtención de información. Y ahorita les voy a presentar la plataforma de análisis para el desarrollo, que es una plataforma que propiamente ha desarrollado pues el PNUD, que hace muchos años no estaba y que hoy en día es una gran herramienta que conjunta pues distintos índices, distintas métricas de instituciones nacionales, aquí mexicanas o internacionales, y que nos permite incluso visualizar datos. Y propiamente se las estoy presentando. Y justamente una de las particularidades que tiene esta plataforma es que está alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. Un breve marco es que México desde el 2015 está anexado como uno de los países que se ha comprometido a cumplir la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, este tipo de portal de datos que es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada, como en algunas otras páginas, que no muchas veces los datos abiertos han sido una cuestión, pues, escasa en algunos casos, en algunos problemas, y que gracias precisamente a ese tipo de portales gratuitos, nos podemos hacer uso de ellos y aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, aquí tenemos bases desde la Agenda 2030, tenemos sus bases, ¿no? Del PNUD, del INEGI o áreas de desarrollo. Y aquí podemos ver áreas como la gobernanza efectiva y democracia, desarrollo social y económico, ambiente y energía resiliente, por ejemplo. Y aquí nos va dando una serie de temas sobre agua, biodiversidad, cambio climático. Podemos buscar los distintos generación de residuos sólidos, emisiones de contaminantes en la atmósfera. Aquí en unidad elegimos total o puede ser porcentaje dependiendo de lo que nos esté marcando. Aquí ámbito puse por estados. Y en la parte de aquí de tipo de visualización podemos elegir si la queremos como gráfica de barras, un mapa proporcional, el gráfico radial, por dispersión, etcétera. Entonces elegimos el tipo de gráfico, ponemos en estados todos, los distintos años en los que queremos. Aquí solo nos arroja datos del 2016, por ejemplo. Por áreas, fuentes fijas, por fuentes móviles.
para actualizar. Y como puede ver, nos arroja ya una gráfica, ¿no? De emisiones contaminantes atmosféricos, por ejemplo, que son principalmente de los que afectan la calidad del aire que respiramos, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana, y que a su vez, ahorita lo vamos a conversar, puede afectar nuestro propio derecho a un ambiente sano. Se pueden dar cuenta, aquí México, que generalmente nos referimos al Estado de México, es el estado de la República con más emisiones contaminantes atmosféricas. Entonces, seguido está Michoacán y después un poquito más abajo Jalisco. Pero si se pueden dar cuenta en emisiones contaminantes, precisamente el Estado de México, y aquí estos datos nos lo están confirmando, es de los que más contiene emisiones. Y justo estas visualizaciones nos pueden ayudar al momento de nosotros construir nuestros propios diagnósticos, no únicamente pues quedarnos con ese tipo de datos, pero nos pueden dar un soporte, un sustento. Y lo mejor es que en algunos casos los podemos descargar. Por ejemplo, aquí los puedes descargar, sea en formato de imagen, puedes consultar distintas plantillas, distintos datos, como les he mencionado. Por ejemplo, vamos a consultar uno de la Agenda 2030. Y miren, aquí les muestro, ya viene agrupado por ODS. Entonces, los ODS tienen distintas metas cada uno. Entonces, si ustedes le pican a un determinado ODS, les va a aparecer meta 1, meta 2, etcétera. No vienen acoplados cada una de las metas que conforman los ODS porque no hay métricas en algunos. Entonces, únicamente acopla lo donde sí contamos con datos para nosotros poder ver generalmente a qué se refiere. Generalmente un poquito, y las áreas de oportunidad de esta plataforma es que no te explica a detalle las metas, ¿no? O a qué hace referencia la meta 1.1. Pero sí te ofrece, y ahorita lo vamos a revisar, en la propia plataforma te ofrece otros documentos para que nosotros nos podamos adentrar más en el conocimiento precisamente de los ODS y cada una de sus metas, que si bien son muchísimas, pues la mayoría son transversales, es decir, que a la vez que atacas un ODS, puedes estar atacando otro distinto de manera indirecta. Por ejemplo, el ODS 16, que es promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas, ese que tiene que ver o que dentro de sus metas enmarca de cierta manera el combate a la corrupción. Entonces, aquí podemos darle, por ejemplo, el 16.5 le damos nuevamente clic para actualizar gráfica. Y proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público o a las que un funcionario público le ha pedido un soborno durante los últimos 12 meses. Y aquí nos muestra un poquito los datos de distintos colores. Aquí podemos conseguir la visualización que más se nos acomode. Pero, por ejemplo, esta nos muestra que Quintana Roo contiene una de las altas proporciones a los que las personas han tenido que pagar un soborno, por ejemplo. Y pagar sobornos no engloba propiamente a qué tipo de sobornos, dado que pueden ser distintos, pero incluso puede incluir sobornos para no pagar nuestros servicios de agua potable, que eso ya propiamente representa un acto de corrupción y que propiamente está afectando pues al agua o el servicio hídrico que tenemos. O en los propios organismos operadores del agua podemos contener discrecionalidades y justo ahí pueden ellos ser los que estén haciendo actos de corrupción a través de sobornos. Podemos, nos ayuda, es muy general todavía, es verdad. Desafortunadamente aún no contamos con datos propiamente desagregados por municipio específicamente. En algunos casos sí van a poder encontrarlos, ese tipo de datos por municipios, pero la gran mayoría en este momento todavía está haciendo un poquito a nivel, pues por
¿no? A través de este tipo de visualización que es por que significa que hay mayor de personas que han pagado un soborno a un funcionario público. Entonces, nuevamente el Estado de México está en un colorcito, pues, no les puedo mostrar propiamente qué más contiene la plataforma, pero en sí la plataforma les da muchísimos recursos sobre la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También cuenta con información de corrupción. A ver si ahorita nos carga. Y también están constantemente añadiendo nuevas cosas nuevas. Por ejemplo, están añadiendo pues, herramientas con datos de género para crear políticas públicas de calidad. Entonces, les comento, es una de las, por lo menos hasta donde yo he podido explorar, una de las mejores plataformas que actualmente tenemos para ir obteniendo datos que nos puedan ayudar a diagnosticar o a identificar una determinada problemática social. Y referente a la corrupción, como les pudieron ver, pues podemos encontrar distintas métricas que nos pueden ayudar. Y también tenemos otro tipo de indicadores, por ejemplo, indicadores de corrupción. Y esto nos los comparte el Comité de Participación Ciudadana, que es parte del Sistema Nacional Anticorrupción que existe aquí en México. Presentarnos métricas o visualizaciones como un repositorio que junta distintos índices, ¿no? Por ejemplo, indicadores de corrupción, índices de percepción de la corrupción, barómetro global de la corrupción, índice de percepción nuevamente en otros años, índice del Estado de Derecho, etcétera. Entonces, si en algún momento queremos buscar de manera conjunta ese tipo de indicadores, pues podemos acceder a la página del Comité de Participación Ciudadana y a la vez nos ofrece pues más información, ¿no? Sobre los sistemas estatales anticorrupción, los sistemas locales. Por ejemplo, aquí en el Estado de México tenemos tanto el sistema estatal como sistemas municipales anticorrupción. Así lo muestra o debería estar. No obstante, en la práctica debidamente con un sistema municipal anticorrupción. Hola, me desconecté un momento por internet, pero ¿hasta dónde se quedaron? ¿Se me pueden avisar, por favor? Estás en la parte del Consejo de Participación Ciudadana. Ah, ok, muchísimas gracias. Nuevamente comparto la pantalla. Bueno, un poquito lo que les comentaba es que este Consejo de Participación Ciudadana nos muestra, es más como un repositorio, no podemos consultar visualizaciones como en la anterior plataforma, pero sí podemos encontrar por los distintos índices que pueden medir la corrupción, más que nada
tanto a nivel internacional como a nivel nacional, como índice de percepción de la corrupción, índice del Estado de Derecho, en distintos, o los distintos años, generalmente cada año se hace uno nuevo, y hasta el más reciente que ahorita tenemos, que es el índice de Estado de Derecho en México 2020-2021, índice internacional de Estado de Derecho, y índice de percepción de la corrupción 2021. Entonces, generalmente, por si propiamente queremos consultar la información referente a la corrupción, esta es la ideal o de las mejores repositorios que pueden encontrar. Y no solamente eso, sino que también nos ofrece información propiamente de lo que son los sistemas o el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales anticorrupción y sistemas locales. Aquí en México, en el Estado de México, por ejemplo, contamos con el Sistema Estatal Anticorrupción y sistemas municipales anticorrupción. No obstante, ya en la práctica hay algunos municipios que no tienen propiamente conformado su sistema municipal anticorrupción. Entonces, ahí podemos nuevamente ver que a pesar de que en la teoría o las regulaciones deberían ya estar, pues muchas veces las capacidades de los municipios no dan para poder atender de manera precisa o contar con ese tipo de sistemas. No obstante, sigue siendo un referente, por lo menos ha sido de las instituciones que desde algunos años buscan marcar la pauta para el combate a la corrupción aquí en nuestro país, y siempre es indispensable conocer pues quiénes lo integran, qué hacen, cuáles son sus funcionamientos, en qué nos podrían apoyar en algún acto o actos de corrupción, en algún seguimiento puntual de alguna posible problemática que está asociada con la corrupción. Y finalmente, creo que no están viendo la imagen. No me carga, creo que no se está cargando debidamente. Pero la última era la Plataforma Nacional de Transparencia, que propiamente ya tuvimos un taller gratuito hace algunas semanas, donde precisamente estuvimos explorando cómo hacer solicitudes de información, cómo consultar información que es de carácter público dentro del propio Sistema Nacional de Transparencia. Pudimos algunos recursos cuando no tenemos la información que precisamos, y que siendo una plataforma indispensable para tener información que nos pueda beneficiar a delimitar nuestro problema público. Entonces, a final de cuentas, ya están las sesiones que tuvimos en nuestro canal de YouTube. Propiamente las vamos a publicar en nuestras redes sociales. Ahorita mi compañera les estará compartiendo las mismas para que ahí puedan ir viendo todo lo que hemos sacado en colación a los talleres que hemos estado brindando. Y pues bueno, hasta aquí, si no queda alguna duda, algún comentario, sigo con el derecho a un ambiente sano y las afectaciones propias de la corrupción, que es un poquito el tema que propiamente actualmente nosotros desde el Centro de Innovación y Cultura Ambiental estamos abordando en una campaña que se conoce como Reacción Joven Incidiendo en la Corrupción Ambiental. Entonces, un poquito la problemática que estamos abordando es cómo la corrupción afecta a nuestro derecho a un ambiente sano. Entonces, y justo nos hemos apoyado de pues distintas plataformas que ya les presenté para ir delimitando esta problemática también aquí en el Estado de México. Y aquí mi compañero Alan ya les compartió un poquito nuestra página de internet para que puedan ir explorando lo referente a esta campaña. Si no hay ninguna duda o comentario, pues prosigo, no sin antes terminar con, ya les presenté estas plataformas. La ideal es que las usen si en algún momento, no necesariamente tiene que ser con la problemática de la corrupción, puede ser con otras problemáticas, pero son plataformas que hoy en día tenemos y son muy valiosas. La verdad es que hace unos años no existían, por lo menos el PNUD ha hecho un esfuerzo muy enorme y constantemente está sacando nuevas formas o nuevas mediciones respecto a otras problemáticas, como ya les comenté, a la violencia, por ejemplo, en las mujeres, está sacando nuevas información. Entonces también lo ideal es que aprovechemos este tipo de herramientas para los distintos casos que nosotros podamos requerir. Y bueno, ahora un poquito vamos a pasar al tema de un derecho a ambiente sano y cómo afecta la corrupción al mismo.
Primero, antes de iniciar, debemos entender qué es el derecho a un ambiente sano, ¿no? Este derecho que tenemos nosotros como ciudadanos por estar aquí en este país, a tener un ambiente sano, un medio ambiente sano. Y propiamente se desgloba de lo que se conoce como el derecho ambiental, que obedece a la necesidad de la sociedad de generar un ámbito de protección de índole jurídico a los recursos naturales, a fin de promover su conservación y uso sostenible. De ahí que para la consecución de dicho objetivo resulta impermisible la actuación de las entidades gubernamentales, ciudadanos, entes privados y organizaciones de la sociedad civil, es decir, organizaciones no gubernamentales que propiamente componen la sociedad civil organizada. Es por eso que es imperativo que ese tipo de derechos, que la gran mayoría en nuestro país ya están consolidados y que son derechos humanos, pues no solamente se queden que ya están en una ley o en un marco regulatorio, sino que nosotros mismos como ciudadanos, como las empresas privadas y gubernamentales, respetemos ese tipo de derechos, que no siempre es así, pero un poquito también para entender mejor el derecho a un ambiente sano, ese tipo de derechos se enmarca dentro de lo que se clasifica como los denominados derechos de tercera generación. Entonces, cuando se hace la cumbre de derechos humanos y de la cual Hola César, ¿sigues por ejemplo? hola, ¿me escuchan? Sí, Una disculpa que un poquito hasta invento el internet, pero afortunadamente me saca y me regresa. Entonces, les comentaba que esta parte de sano forma parte de los derechos de tercera generación, así se les conoce, así los pueden encontrar de la respectiva a las cumbres que se han venido realizando respecto a los derechos humanos. Y por lo menos aquí en México se enfatiza a la Constitución en su artículo cuarto, que prevé el derecho humano a un ambiente sano, reconocer un ámbito de protección a las personas mediante la salvaguarda del ambiente en el que se desenvuelven, entendiendo este como el medio natural caracterizado por los ecosistemas y los recursos naturales. Es decir, que este derecho ya lo tenemos previamente consolidado en nuestra propia Constitución, nuestra Carta Magna, y que eso nos cualquier acto o política que puede ir contraria, pues podamos precisamente incidir en que no se pueda afectar o que se resuelvan esas problemáticas que están afectando este. Creo que nuevamente no carga la imagen, pero un poquito en las amenazas de la corrupción propiamente establece pues que la corrupción debilita pues la confianza de las instituciones y a su vez vulneran los propios derechos humanos. Entonces, aquí les presentaba un esquema sobre los distintos riesgos que acontecen en contra de los derechos humanos, dentro de los cuales está el derecho a un ambiente sano. Y por esa razón es que hoy en día es lo que nosotros, o se ha denominado, no nosotros particularmente, pero sí de manera general, contextualizando lo que conocemos como la corrupción.
Amigo, otra vez te dejamos de escuchar. Sí, es que estoy refrescando la presentación para que se pueda. mm, mm, Permítanme. Voy a pasar mi video para que un poquito jale mejor mi conexión. Una disculpa. Y, y- Listo. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, Bueno, les platicaba de que parte de estas afectaciones o amenazas que tiene la corrupción los podemos denominar o los encasillamos dentro de lo que podemos conocer como la corrupción ambiental, que no es un término que nosotros acuñamos propiamente, pero que nos sirve para identificar pues, la corrupción que tiene un efecto o un resultado negativo al medio ambiente, ¿no? Un poquito Celis nos comenta que se puede entender como un resultado comúnmente ignorado de la corrupción, que es el devastador impacto que tiene sobre el medio ambiente, provocando una paulatina y posiblemente lenta degradación ambiental en distintos aspectos en el ecosistema, en el aire que se respira, incluso cuesta la vida de sociedades afectadas. Entonces, justamente alusión a lo que nosotros entendemos como corrupción ambiental, pues es pues los efectos adversos que tiene la corrupción en los ecosistemas, en el medio ambiente, en el cual nosotros habitamos, en la calidad de aire que respiramos, etcétera. Y esa correlación que existe entre corrupción y el medio ambiente, pues no es nueva, se han realizado distintos estudios que lo demuestran, como el índice de corrupción de Transparencia Internacional, inclusive desde el año 2001, el entonces presidente de Transparencia mencionó que la corrupción y la destrucción ambiental van de la mano. Entonces, el hecho de que tengamos hoy en día más problemáticas respecto al cambio climático generalmente pues, son de índole antropogénico, es decir, provocadas por nosotros los seres humanos, pero que también incluso la corrupción ha venido afectando o acelerando pues, el impacto que hemos tenido como seres humanos en el medio ambiente. Por esa razón, un poquito me voy a enfocar más en lo que conocemos como la afectación de la corrupción en la calidad del aire que respiramos. Es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre el impacto que generan las emisiones contaminantes a la atmósfera y en el acceso al derecho a un ambiente sano, un medio ambiente sano. Como pudimos, o como les presenté en la plataforma del PNUD, pues pudimos ver que el Estado de México, por ejemplo, es la entidad con más emisiones contaminantes. Entonces, esto repercute a una vulneración de nuestro derecho a un ambiente sano, y no solo el Estado de México, sino en general la zona metropolitana, lo que se considera como Ciudad de México, algunas partes de Hidalgo, pues tienen esta problemática. Hace no mucho, en el mes de noviembre, se volvió a emitir una contingencia ambiental alertando pues, sobre nuevamente estas emisiones de partículas contaminantes y que a final de cuentas a nosotros como personas jóvenes y en general a la ciudadanía, pues es algo que nos afecta. Incluso la Comisión Nacional del entonces Distrito Federal publicó en 2016 su propuesta general sobre la calidad del aire y derechos humanos bajo la premisa de que la protección, preservación y mejora de la calidad del aire es un asunto de derechos humanos. Y que incluso, por lo menos de acuerdo a la Everyman Outcome Bushelley, las muertes prematuras por riesgos ambientales a partir del 2050 más o menos 2030, pues va a ser por partículas dañinas a nuestro cuerpo. Entonces podemos ver que propiamente es un asunto pues, serio que el hecho de que sigamos habitando dentro de ambientes contaminantes, sobre todo para la salud de cada uno de nosotros. Y un poquito qué podemos hacer para precisamente no solo en esta problemática de corrupción,
que es la que está afectando al aire que respiramos, sino a otras problemáticas de corrupción que también tienen efectos devastadores al medio ambiente, podemos utilizar. O qué herramientas de incidencia, ya les presenté qué es la incidencia política, dónde obtener datos para hacer diagnósticos de las problemáticas. Y ya les estoy presentando, ¿no? Un poquito de la problemática, por lo menos que en este momento nosotros desde el centro estamos abordando, que no es la única que afecta al medio ambiente. Hay otras que seguramente ustedes conocen o saben mejor que nosotros. Pues ahora vamos a presentar, pues, qué podemos hacer, ¿no? De qué manera realmente podemos incidir en este tipo de problemáticas, sean atendidas sobre todo por las autoridades competentes. Es por esa razón que si no queda alguna duda, comentario de lo que anteriormente expuse, entraré sobre todo en lo que se conoce como instrumentos de incidencia. Pues creo que no, entonces continúo. Para incidir de manera efectiva, además de contar con una comprensión clara de lo que significa la incidencia política y el aporte de la sociedad civil organizada, de nosotros como ciudadanos, es deseable desarrollar un plan de incidencia en políticas públicas, que nos permite idear con claridad la ruta a seguir para alcanzar un objetivo de incidencia determinado. Es decir, ¿qué es lo que debemos contar para incidir de manera efectiva? Lo que conocemos como un plan de incidencia. Y esto nos lo dan o nos lo han expuesto distintas organizaciones, distintos manuales que podemos encontrar públicos sobre cómo construir un plan de incidencia en políticas públicas. No solo para este tema propio de las problemáticas de corrupción que afectan al medio ambiente, sino también para otro tipo de problemáticas, otra vulneración de derechos que podamos posiblemente nosotros notar o percibir, y que esto justamente, este plan de incidencia va a ser nuestra ruta crítica para poder justamente idear estrategias, idear acciones que nos permitan, en este caso, alcanzar un objetivo de incidencia, que eso un minuto lo explico detalladamente, pero es el fin último, ¿no? De lo que queremos alcanzar con nuestro plan de incidencia es un objetivo de incidencia determinado. Este puede ser desde incluso hacer alguna modificación, alguna ley que está afectando algún derecho humano. Por ejemplo, uno de los casos más sonados y que seguramente la gran mayoría de ustedes conocerá es lo de las famosas Ley Olimpia, que en este caso Olimpia, que era una chica que en determinado momento pues fue víctima de lo que en ese momento no estaba catalogado como un delito, y que en ese momento no se tenía una protección a ese tipo de actos, ¿no? Que era el hecho de difundir imágenes íntimas de las personas en línea. Y que cuando Olimpia fue a denunciar, pues se dio cuenta que no había un respaldo institucional jurídico que precisamente le diera la oportunidad, pues, de que se sancionara este tipo de actos. Pues a partir de ese momento Olimpia, y fue una lucha larga, pues, y que hoy en día se cuenta con lo que conocemos como la famosa Ley Olimpia a nivel nacional, que no es una ley tal cual, sino son una serie de reformas a distintas leyes, y que fue gracias a que precisamente Olimpia, con el apoyo de otras organizaciones, empezó a incidir en que su objetivo era que precisamente se catalogara como delito este acto, pues, de difundir fotos íntimas, sobre todo de mujeres. Se dio cuenta que ella no era la única mujer que sufría este tipo de problemáticas, y que en un determinado momento esa problemática, que podía considerarse de carácter privado en su primer momento, pues puede escalar algo de carácter público, dado que no solamente a ella le estaba sucediendo, sino que había más mujeres que le sucedían, que a través de documentar estos casos pudo ya crear, identificar una problemática que en ese momento tal vez no era considerada de carácter público, y que hoy en día lo es, y que hoy en día ya está sancionado. Pero fue un largo proceso en el cual ella, como activista, fue ideando un propio plan de incidencia y fue alcanzando estos objetivos para hoy en día ser reconocida como una de las mujeres más influyentes, de acuerdo al New York Times. Entonces, este es un poquito un ejemplo de los más destacados que tenemos en este país, sobre cómo es que a través de la incidencia política sí se pueden generar grandes cambios. La mayoría de derechos que hemos o que nosotros tenemos han sido derechos conquistados,
Nunca ningún gobierno, ningún estado se paró un día y dijo, uy, hoy les hace falta el derecho a un ambiente sano. Se los voy a proporcionar. No, han sido derechos que distintas personas, distintas organizaciones han ido exigiendo, han ido visibilizando y que hoy en día contamos con marcos que nos los garantizan, pero que todavía falta que no solo se garantice en papel, sino que no se quede en letra muerta, sino que realmente haya acciones encaminadas a que podamos ejercer libremente este tipo de derechos que tenemos. Y precisamente antes de iniciar nuestro plan de incidencia, hay que contar con estos 4 puntos claves, ¿no? Uno, la identificación del problema a atender, distinguir entre las causas y las consecuencias, lo que ya les comentaba. Eso es como el primer paso fundamental y tal vez es algo que menciono mucho, pero realmente créanme que es uno de los pasos por los cuales muchos procesos de incidencia no han logrado llegar a buen puerto o se han detenido, ¿no? Porque han tenido que dar 2 pasos hacia atrás para realmente diagnosticar adecuadamente el problema público que quieren atender. También debemos contar con análisis de contexto, sea político, económico, social, legislativo, ambiental o de información disponible para la incidencia. Es decir, que podemos, y generalmente esto se da mucho en procesos de incidencia política, pues debemos conocer cómo está el contexto político en el país, el económico, social, qué tan factible es que una determinada problemática sea tomada en cuenta en este momento por algún tomador de decisión, sea abanderado por algún tomador de decisión, y que justamente eso nos va a permitir avanzar más rápidamente o más lentamente un determinado problema. Por ejemplo, en este momento, el actual contexto político que tenemos, por lo menos en torno a la violencia que sufren las mujeres, pues es un tema comúnmente escuchado dentro de la agenda pública y un marque, porque creo que no se los comenté. Generalmente aquí, cuando hablamos de procesos de incidencia, pues buscamos primeramente que el tema o nuestro problema esté dentro de la agenda pública, que es en los medios de comunicación masivos, televisión, radio, en otros medios que hoy tenemos la posibilidad de estar y tener presencia como redes sociales, es decir, difundir información sobre nuestra problemática y que esta a la vez sea reproducida por otras organizaciones, por otros colectivos, por otras personas, pues permite que poco a poco se vaya instaurando pues, la problemática dentro de la agenda pública. Y posteriormente es buscar que no solo se quede dentro de la agenda pública, sino que transcienda a la agenda gubernamental, que es donde los tomadores de decisión deciden las problemáticas que vamos a resolver. Es decir, pues que es a las problemas que realmente se les va a destinar recursos económicos dentro del presupuesto que se tiene cada año a través de distintas políticas, programas presupuestarios para atenderlo. Entonces, si no estamos o nuestra problemática no llega a subir dentro de esa agenda gubernamental, pues muy difícilmente también vamos a poder ver avances en su resolución. Entonces, por esa razón debemos este tipo de análisis de contexto. Hay unas herramientas que nos pueden ayudar a irlo distinguiendo, por ejemplo, monitoreo legislativo, que es constantemente o lo mayor posiblemente revisar las distintas iniciativas de ley que están dentro de la Cámara de Diputados, senadores, el monitoreo de medios, ver qué dicen los medios sobre la problemática de nuestro interés, cuál es la percepción que están dando, si es positiva, si están realmente impactando, etcétera. Entonces, justamente este tipo de análisis nos permite incluso identificar ventanas de oportunidad. Hay posibles momentos coyunturales en los cuales en la Cámara se esté discutiendo, por ejemplo, recientemente, ¿no? La reforma electoral. Y si tenemos un problema encaminado y que tenga que ver con ese tema, pues aprovechar la discusión y precisamente intentar que en ese tipo de ventanas que se nos presenten, ir restaurando nuestra problemática, ir intentando este diálogo con los tomadores de decisión, con la autoridad gubernamental competente. Entonces, a través de este tipo de análisis que generalmente, y no son sencillos, pero ya también hay información sobre cómo realizarlos, sobre cómo guiarnos para poder realizar adecuadamente un análisis, un monitoreo legislativo, un monitoreo de medios,
o incluso una de las herramientas más importantes, y ahorita les digo por qué, es el mapeo de actores. ¿Por qué? Porque muchísimas veces desconocemos a qué autoridad le compete resolver el determinado problema que nosotros tenemos, ¿no? Posiblemente tenemos un fallo en nuestro servicio potable del agua y vamos y le pedimos a una dependencia ajena que es de carácter federal, con agua, por ejemplo, a que nos dé nuestro servicio potable de agua a nosotros. Cuando eso es una atribución que le corresponde al municipio, a nuestro ayuntamiento, y que estamos desgastando esfuerzos en ir a reclamar a Conagua cuando quien nos debería estar garantizando el servicio en este momento, por lo menos en nuestras casas, es el municipio. Por esa razón es que debemos identificar la autoridad gubernamental competente o las autoridades, ¿no? No muchas veces le compete a una sola autoridad, sino a una serie de autoridades. Dar su solución, dar pues la cara al cual pedirle que dé solución al problema público que tenemos identificado. Hay una frase que utilizo mucho que es no pedirle peras al olmo, es decir, no vamos a desgastarnos con autoridades o con tomadores de decisión que no les compete atender nuestros problemas, nuestras exigencias y realmente enfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos, porque al final de cuentas el hecho de incidir o empezar un proceso de incidencia, y ahorita lo vamos a ver, es también contar con recursos propios de nuestro tiempo, incluso a veces económicos, y justamente optimizar de mejor manera este tipo de recursos para realmente enfocarnos en la prioridad que realmente o que sabemos ya de antemano que debe dar resolución y no perder esos recursos en otras organizaciones. Y finalmente, lo que ya les comenté, la definición de nuestro objetivo de incidencia. Es fundamental delimitar también de acuerdo a nuestras propias disponibilidad de recursos, que hasta qué límites realmente podemos nosotros incidir o plantear un objetivo de incidencia. Entonces, hasta aquí, ¿no queda alguna duda, algún comentario? Si no es así, prosigo. Y pues bueno, un poquito ya les comenté como estos 4 pasos indispensables que debemos considerar a la hora de que nosotros iniciar procesos de incidencia política. Yo ahora les muestro un esquema que nos va a ser de muchísima ayuda a la hora, no es el único, hay otros de otras organizaciones, de otras organizaciones no gubernamentales que se dedican a esto. Particularmente yo tengo el gusto de trabajar en una que es Alternativas y Capacidades y que tiene recursos gratuitos que ustedes pueden consultar sobre incidencia en políticas públicas. También hay otras organizaciones que han hecho manuales que generalmente nos dan este tipo de herramientas, de consejos sobre cómo iniciar un proceso de incidencia de manera efectiva. Y propiamente yo les agrupé de un ciclo que considero importante considerar a la hora de construir nuestro propio proceso de incidencia en políticas públicas, que es lo principal, y ya se los comenté, nuestro objetivo de incidencia. Posteriormente, realizar alianzas, porque un proceso de incidencia no se puede realizar solo. Muy difícilmente una sola persona va a poder realmente contar con toda la capacidad, recursos y conocimientos para realmente lograr un cambio en el programa público que quiere incidir. Olimpia en su momento no fue sola, estuvo apoyada por distintas organizaciones, colectivos de mujeres, por otro tipo de apoyos que le permitieron a ella en su momento y que han permitido que hoy en día contemos con esta famosa ley de Olimpia. Entonces, si bien haya sido como la protagonista o el rol que se le ha dado de que ella inició todo este proceso a la hora de denunciar la violencia digital que sufrieron las mujeres, no fue ella sola encaminado a iniciar su proceso de incidencia, sino que contó con el respaldo de otras organizaciones que le permitieron y le ayudaron a precisamente lograr que hoy en día en México ya se pueda denunciar si en algún momento alguna foto íntima de nosotros llega a circular sin nuestro consentimiento en línea, ¿no? En internet. Investigación, nuevamente, muchas veces el hecho de poder nosotros documentar, sistematizar
pues nuestra problemática, nuestro problema público en un documento o incluso en una propuesta de solución, la verdad es que muchas veces no es hacerle el trabajo puntualmente a la organización competente, la autoridad gubernamental, pero si nosotros logramos identificar alguna propuesta que nosotros hemos estudiado, analizado, que realmente pueda dar solución a la problemática pública de nuestro interés, por ejemplo, a que ya no exista contaminación o se reduzca la contaminación dentro del Valle de México, pues también podemos irla incorporando dentro de una investigación donde podemos presentar nuestro problema público y alguna propuesta de solución se la podemos dar a conocer al tomador de decisión y que de esta manera sea más sencillo que simplemente busquemos de él la obtención de recursos para llevarlo a cabo. Comunicación y difusión, súper importante el poder comunicar la problemática que estamos nosotros abanderando, el problema público que nosotros estamos, pues en este caso, intentando solucionar, pues a través, no necesariamente de los canales tradicionales como televisión, radio, sino hoy en día les comento, redes sociales puede ser un canal en el cual podemos dar a conocer difusión sobre una problemática pública, podemos, ya hay estrategias, técnicas como el story time, para poder nosotros poder presentar información sobre nuestro problema público que sea de forma entendible para los ciudadanos que posiblemente no estén tan relacionados y que ellos se puedan dar cuenta de que esa problemática les está afectando, les afecta. Diálogos con temores de decisión es ya pues precisamente este acercamiento con alguno, tener reuniones, tener el espacio para dialogar con ellos y finalmente la implementación. Y esto es un poco una serie o un ciclo que no es secuencial, no necesariamente tienen que ir del objetivo de incidencia, la alianza, la investigación, sino va a depender muchísimo de ustedes. A la hora de construir un plan de incidencia, lo ideal es que desde antes de construirlo ya tengan un grupo de personas, organizaciones, que muchísimas veces también están abanderando o precisamente una de sus principales razones de ser es atender una problemática. Entonces, hay colectivos de mujeres, por ejemplo, que buscan que el aborto sea legal y seguro en la mayoría de estados de la República y justamente entre colectivos y colectivas, pues se apoyan y ya están encaminadas a lograr ese objetivo que ellas tienen. Entonces, ya hay organizaciones que se pueden o se dedican precisamente a abanderar o luchar por la problemática que nos interesa, en este caso de la corrupción. Ya hay organizaciones como Ethos, Innovación en Políticas Públicas, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, por decir algunos, que sobre todo nos ofrecen investigación muy indispensable y que nos ahorra muchísimo trabajo y muchas veces no sabemos por dónde iniciar con las investigaciones que ellos realizan. Y hay otro tipo de organizaciones que las conocemos como de base, que también pueden ya estar o estar luchando contra los actos de corrupción. Entonces, nuestra tarea es pues mapear este tipo de organizaciones y es aquí donde les comento sobre la importancia de tener un mapeo de actores, que lo comenté en la sesión anterior, que básicamente es realizar pues, una breve investigación sobre qué organizaciones pueden ser nuestros aliados, nos pueden apoyar cuáles son los tomadores de decisión a los cuales les vamos a pedir solución a nuestro problema público y cuáles son las posibles organizaciones, actores, actoras políticas que estén tanto a favor de que se resuelva nuestro problema público como en contra. Entonces podemos encontrar grupos en contra a lo que nosotros estamos difundiendo, por ejemplo, en el tema del aborto, como usándolo como ejemplo, pues hay grupos conocidos como providas, ¿no? Hay actores políticos, partidos, en este caso políticos, que se dominan o que tienen esta orientación a preservar la vida, por ejemplo, y que es contrario a la que otro grupo está buscando, ¿no? Que es que se legisle y despenalice el aborto. Entonces, el hecho de contar con un mapeo de actores nos va a permitir identificar esta serie de grupos que pueden ser opositores, nos va a permitir contar con organizaciones que pueden ser aliadas o actores gubernamentales, actoras que pueden ser aliados o aliadas también. Y precisamente un poquito ya
ir comentando que ya lo hice, pero para que quede un poquito más claro, pues, qué es el objetivo de incidencia. Es el proceso en el que se formulan y establecen los objetivos y las metas, así como el camino que se debe seguir y las acciones que se deben realizar para darles cumplimiento. Para realizarlas se cuenta con herramientas como el análisis de contexto y el diagnóstico del problema que permite identificar las coyunturas sociales y políticas presentes en los procesos de incidencia. Algo que es súper importante nuevamente comentar aquí es que nuestro objetivo de incidencia, nuestro proceso de incidencia o este plan de incidencia que es el ideal poder armarlo, no está escrito en piedra. Es decir, que dependiendo de la coyuntura, de las ventanas de oportunidad que se nos presenten, podemos modificarlo. No andamos seguirlo al pie de la letra, sino que podemos tener esa flexibilidad nosotros de poder modificarlo en cualquier momento de acuerdo al contexto político que se nos esté presentando para realmente nosotros poder aprovechar en su máximo y encaminar las acciones necesarias para lograr este objetivo de incidencia que nos estamos planteando. No obstante, también es oportuno decirles que los procesos de incidencia pues también son frustrantes. Muchísimas veces, y son procesos que muchas veces son de largo aliento, es decir, que toman o son procesos largos, no es algo que se logre conseguir en 1 o 2 meses, dependiendo del objetivo que busquemos, pues puede ser incluso tardar hasta años. Y uno de los ejemplos más claros es lo que hoy en día, que ya está legislado, es el reconocimiento al derecho igualitario de la comunidad LGBT, por ejemplo, que durante muchísimo tiempo hubo pues colectivos, organizaciones conformadas por esta comunidad y que exigieron y que lograron en un momento determinado lograr que el matrimonio fuera igualitario en sus estados, pero que aún faltaban muchísimos otros. Y hoy en día tenemos ya la fortuna, y es reciente, de que ya en todo México, en todo el país, esté aprobado y esté reconocido el derecho al matrimonio igualitario. Entonces, pero fue un proceso pues que no solo fue de una sola persona, fue de distintas organizaciones en distintos estados que lograron en su momento que lo reconocieran en su respectivo estado y ya ahora hoy en día ya es una realidad en todo el país. Entonces se pueden dar cuenta que dependiendo del objetivo de incidencia puede ser lo que nos tardemos también en lograr alcanzarlo. Y que también llega a ser frustrante y a veces caótico, lo denominamos, que es decir que no sabemos por dónde empezar, si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y afortunadamente hay organizaciones y hay manuales que sistematizan experiencias de otras organizaciones y que podemos encontrar en línea y que nos pueden dar luz y nos pueden dar una guía para precisamente nosotros, una, pues poder entender que los procesos de incidencia pueden ser frustrantes y largos en algún momento, pero que también, sí, y que no estamos solos en los mismos, ¿no? Es por eso la importancia de contar con otros organizaciones que nos apoyen, porque al final de cuentas entre ellas mismas puedes crear redes y las redes, créanmelo, compañeros, compañeras, salvan vidas y son un apoyo muy, muy grato a la hora de nosotros emprender procesos de incidencia. Y es por esa razón que pues ya lo he comentado, las alianzas, ¿no? El proceso de incidencia, de resolver alianzas, coaliciones plurales, facilita dar cumplimiento a los objetivos, pues permiten a los actores complementar su estrategia y fortalecer sus posiciones para exigir el cumplimiento de sus demandas. Entonces, súper, súper importante y lo recalco mucho porque generalmente muchísimas veces queremos empezar solos y solas un proceso de incidencia y en el camino nos vamos dando cuenta que no es suficiente con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros conocemos, con los recursos con los que contamos y cuando encontramos otras organizaciones que nos apoyan es donde realmente se puede formar un movimiento vivo que no depende de una sola persona si es que el proceso se llega o si en algún momento esa persona ya no llega a estar en el proceso de incidencia, pues que el movimiento siga, ¿no? Y es lo que ha pasado, por ejemplo, y lo que pasó en los temas de matrimonio igualitario, que en distintos estados había un colectivo de personas que estaba empujando y que a final de cuentas no dependía de una sola persona, sino de distintas personas, distintas organizaciones, colectivos, colectivas, etcétera. Investigación, un poquito ya se las comenté, identificar posibles propuestas de solución, brindar recomendaciones a la institución gubernamental responsable de la solución del problema. Y por ejemplo, hace no mucho este año
Ethos, Innovación en Políticas Públicas, que es un tanque de pensamiento, por así decirlo, genera investigación en relativo a la corrupción, en relativo a otros temas del desarrollo sostenible, etcétera. Pues hace poquito sacó un estudio, ¿no? Sobre riesgos de corrupción en proyectos de impacto ambiental, que se los recomiendo mucho que si tienen la oportunidad, consúltelo, es gratuito, lo pueden googlear y ahí les va a salir el PDF, donde pues precisamente es una investigación que ellos hacen sobre los riesgos que existen en los proyectos, que generalmente son esos proyectos grandes, donde se necesitan cortar una cantidad exagerada de biodiversidad de ecosistemas y que a final de cuentas, por los intereses económicos que llega a haber, puede existir riesgos de corrupción. Y nos da una serie pues, de recomendaciones generales sobre la importancia de identificar estos riesgos y no permitir que justamente se exista esta corrupción en proyectos de impacto ambiental. Entonces, ese tipo de investigaciones muchas veces las podemos encontrar nosotros, realizarlas nosotros mismos para poder exponer la problemática que nosotros estamos abanderando o la solución que queremos que se ponga en marcha, considerando también que toda solución no necesitamos inventar el hilo negro, hay soluciones que ya están puestas en marcha en otros países, en otros estados, en otros municipios, y que nosotros podemos ver cómo adaptarlos al contexto específico en el cual se está desarrollando la problemática en la cual queremos incidir. Y bueno, comunicación y difusión, nuevamente es un elemento central en la incidencia, es el poder transmitir y compartir las ideas de las cuales nosotros estamos abanderando, despertar el interés de tomar decisión por el tema en el que se desea incidir. Muchísimas veces los tomadores de decisión nos voltean a ver o cuando nos acercamos y pedimos reuniones, pues no nos toman en cuenta y precisamente una forma para hacer que nos volteen a ver y respetar el interés de los mismos es a través de la comunicación, de la difusión, incluso si nuestra problemática llega a escalar a distintos medios más masivos, podemos darnos cuenta que al final de cuentas le está haciendo un costo político al tomar decisión el hecho de no atender nuestras solicitudes o el hecho de dejar que esa problemática crezca. Entonces, muchísimas veces esto sirve para presionar los tomadores de decisión para que precisamente tomen cartas en el asunto o por lo menos nosotros podamos tener una apertura más fácil, por así decirlo, a la hora de que nos acerquemos a ellos, si es que la comunicación que hemos realizado pues está teniendo un gran efecto y hay más personas exigiendo que se atienda esa problemática. Por esa razón es indispensable generar simpatías de distintas audiencias con temas específicos y transmitir un sentido de urgencia. Es decir, entre más personas se sumen y soliciten al tomador de decisión que se atienda la problemática pública a la brevedad posible, pues va a ser más fácil que podamos encontrar un espacio para poder dialogar con él. Precisamente porque pues, va a elevar el costo político de ponerse a obstaculizar el proceso de incidencia a ese tomador o tomadores de decisión. El hecho de que podamos darle nombre y apellido a la persona que se está oponiendo, que no está, o a la institución o organización gubernamental que no está haciendo caso pues a lo que a las demandas ciudadanas, por así decirlo, pues les puede dar un costo político. Y generalmente este costo y lo que más les llega a dar miedo es que se vea reflejado en las elecciones. Entonces, este costo político, pues justamente el hecho de no atender estas problemáticas puede darles o puede costarles en los procesos electorales. Y, por ejemplo, aquí les pongo que es un caso que fue muy conocido en redes sociales, que se conoció como la Avenida de los Árboles Tristes. Un poquito, por si ustedes no conocen, este caso sucedió en Mérida, Yucatán, me parece, y es que en un fraccionamiento determinado de un ayuntamiento de Yucatán, querían expandir una plaza comercial y para expandir la plaza comercial necesitaban talar 53 árboles del fraccionamiento Coparmes, me parece que se llama el fraccionamiento, y que justamente sin consultar a los ciudadanos, a los vecinos que habitan el fraccionamiento, pues empezaron a enumerar estos árboles. Si se dan cuenta aquí la imagen, tiene unos numeritos en azul, y es que eran los árboles que estaban ya destinados pues a cortarse, a talarlos, para dar pie a esta expansión
de la plaza comercial que se buscaba realizar. Entonces los vecinos al darse cuenta de esto, se organizaron, vecinos del propio fraccionamiento se organizaron, y una de las mensajes más importantes que pudieron dar y que se volvió muy viral en redes sociales cuando más personas lo empezaron a difundir, fue que le pintaron rostros con carita triste a esos árboles que estaban destinados pues a morir. Entonces se les dio o se les conoció por el árbol de la Avenida de los Árboles Tristes, y gracias a esto fue que empezó a dar una presión mediática al ayuntamiento, con el cual se buscaba talar los árboles, y que fue un proceso, pues fue largo, pero al final de cuentas también fue un proceso en los que los vecinos organizados lograron contar con el apoyo de otras organizaciones, y junto con el ayuntamiento lograron primeramente parar que se talaran los árboles. Entonces, ya esos árboles estaban casi salvados, pero el segundo o la segunda paso, pues era que a final de cuentas se tenía que dar pie a la extensión del fraccionamiento. Todo lo que buscaron los vecinos junto con el Ayuntamiento de Mérida, en ese caso particular, pues fue crear una propuesta en la que se pudiera dar la expansión de la plaza, pero sin contar los árboles, porque aquí los vecinos no estaban en contra de que se expandiera. Lo que estaban en contra era que se talaran esos árboles para la expansión. Entonces, junto con el ayuntamiento y otros expertos en las materias de urbanismo y de otros campos de estudio, pues lograron crear una propuesta en la cual fuera pues un ganar-ganar tanto para el ayuntamiento como para los vecinos, y que precisamente se salvaran estos 53 árboles que estaban destinados pues a talarse. Pues este es un caso que realmente nos enseña que a través de esta viralización, a través de los medios que tenemos disponibles hoy en día, ya tenemos cada día más medios. Recientemente se está sumando TikTok, por ejemplo, otra red social en la cual nosotros podemos difundir o información sobre un problema público, denunciar actos de corrupción, denunciar pues la incompetencia, por así decirlo, de alguna autoridad a la hora de atender o solucionar los problemas. Pues cada vez está siendo más utilizada por nosotros los jóvenes y por las organizaciones y por otro tipo de actores. Incluso ya los mismos políticos, por así decirlo, están teniendo estrategias mediáticas en TikTok, ¿no? Seguramente el más conocido que ahorita se viene a la mente es Marcelo Ebrard, que incluso se ha hecho famoso por algunos TikToks que ha subido. O tal vez no famoso, sino más conocido entre las audiencias jóvenes. Y al final de cuentas, este caso también nos lleva al caso de diálogo con tomadores de decisión. Es decir, que si se dan cuenta en el caso que les expuse, pues hubo una interlocución tanto con el ayuntamiento como con los vecinos y organizaciones, pues que buscaban que los árboles no fueran talados. Pero a la misma vez, pues no fue un proceso de confrontación. Es decir, que ni los vecinos se oponían totalmente al desarrollo, pues en ese momento, de la plaza que iba a dar o dejar tal vez una derrama económica en el ayuntamiento, sino que hubo un ganar-ganar. Es decir, que tanto los tomadores de decisión como los vecinos llegaron a un punto medio en el cual dijeron, pues si se cumplen estas demandas y se cumplen con estas condiciones, nosotros podemos aceptar que se aplace ese centro, ¿no? Siempre y cuando no se toque la biodiversidad del fraccionamiento, los árboles, etcétera. Entonces, al final de cuentas, el diálogo con tomar decisión es la capacidad de incidencia efectiva de los diversos actores. Entonces, es más también hacer técnicas de persuasión a la vez de presentarles al tomador de decisión por qué razón él debería introducir nuestras propuestas, por qué razón él debería atender la problemática que nosotros estamos impulsando que se resuelva. Y a final de cuentas, para hacerlo, es que debemos de promover lo que les comento, una negociación de ganar-ganar, que muchas veces pues no se va a poder dar el caso, ¿no? Muchas veces tal vez en algún momento puede ser difícil, porque generalmente cuando dialogamos, y sobre todo si nos llegamos a confrontar, es decir, que no damos nosotros mismos como ciudadanos la apertura
a esta interlocución, o si tampoco nosotros como ciudadanos la buscamos, o si vemos que también no hay una parte de voluntad por tomar decisión, pues ya podemos empezar a hacer otras acciones más pues, radicales, por así decirlo, en el cual pues busquemos la confrontación. Pero en el primer momento lo que debemos buscar siempre es la colaboración con las tomadores de decisión, y justo en el caso de la Avenida de los Árboles Tristes fue algo que se logró a través precisamente de primero hacer acciones un poco confrontativas, es decir, que llamara la atención de los tomadores de decisión, del personal del ayuntamiento al pintarle la carita de los árboles tristes, poner mantas, hacer ciertas manifestaciones del fraccionamiento para exigir que no se paren los árboles, pues eso llamó la atención. Esa narrativa de comunicación que fue difundida a través de los medios sociales, incluso llegó a algunos noticieros, pues precisamente es lo que propició a que el ayuntamiento, pues primero detuviera la tala ya que estaba planeada, y segundo, poder sentarse a negociar con los mismos vecinos, pues para precisamente poder llegar a un punto medio y acuerdos en el cual se pudiera atender tanto las demandas ciudadanas como tal vez la planeación que ya tenía puesta el ayuntamiento. Si bien es cierto, en el caso de la Avenida de los Árboles Tristes, eso fue posible, no siempre se da el caso. Entonces nosotros debemos precisamente por esas razones que es indispensable tener nuestro contexto político, porque nos va a ayudar social y económico, porque nos va a ayudar precisamente a determinar qué tipo de acciones debemos realizar. Si debemos realizar acciones primeramente colaborativas, porque vemos una apertura de un tomador de decisión a que nos escuche y a que realmente sean tomadas en cuenta nuestras propuestas y en la problemática que estamos exigiendo se solucione, o vemos una apatía de parte de los mismos y tal vez debemos realizar este tipo de acciones un poquito más confrontativas. Y cuando refiero a confrontativas, no, tampoco es referirme a actos vandálicos, sino pues realmente pues destinar las acciones a tomar en cuenta y hacer notar que la problemática es real y que ellos volteen a ver, y que justo lo que comenté en el apartado de comunicación, poco a poco a ellos les vaya haciendo un coste político, y que al final de cuentas se pueda persuadir a los mismos a que realmente nos den la apertura a escucharnos. Y esto pues es dar seguimiento y es un largo proceso, entonces no es algo que de repente ya eh, por así, el tomar decisión va a aceptarnos. Hay algunos casos sí, pero también debemos determinar si el caso en el que nos están aceptando es pura simulación, porque desafortunadamente pasa mucho, solo nos dan pie a reunirnos con los tomadores, pero solo para hacer en la foto, y realmente no hay un seguimiento puntual. Entonces lo que debemos hacer es que, y generalmente y lo que se hace es cuando tienes esa reunión, pues tener bien claro lo que quieres lograr en la misma y darle seguimiento a lo que se discute en la reunión, para que el tomador de decisión no se le olvide lo que se comprometió en esa reunión, para que no se le olvide que ya no solo es para la foto, sino que realmente nosotros necesitamos una respuesta efectiva de parte de él o de los tomadores de decisión o de la autoridad competente para realmente dar solución o que sean escuchadas nuestras demandas. Y no solamente quedarnos en una sola reunión, sino sostener encuentros en la mayoría de veces bilaterales, cara a cara con tomadores de decisión, y generar un canal de comunicación directa con ellos. Hoy en día ya no necesariamente cara a cara, gracias a las bondades pues de la virtualidad, podemos sostener reuniones en Zoom con algún tomador de decisión, por si no podemos o tenemos la posibilidad de estarlo presencialmente, aunque lo ideal es que se esté presencialmente, pero también consideremos que las condiciones de salud en el país muchas veces no nos pueden dar para el mismo. Y pues finalmente, con esto cerrarían los instrumentos de incidencia, que es pues la implementación, ¿no? Que justamente la implementación es donde aplicamos la comunicación, la investigación, las alianzas, el diálogo con tomadores de decisión. Y al final de cuentas, esta etapa, pues en la propia implementación, y como les comenté que sucedía en las políticas públicas, pues es la más complicada, porque implica el seguimiento de nuevos retos, en tanto que las ideas que motivan el proceso de incidencia se vuelven realidad. Es decir, que en tanto veamos avances en que nuestro objetivo de incidencia está siendo cada vez
más cerca de que lo logremos, pues podemos dar pie a seguir, pero también debemos considerar pues, los recursos con los cuales nosotros contamos, ¿no? Financieros o de otra índole, para realmente poder darle seguimiento de manera efectiva. Aunque muchas veces, y hay que decirlo afortunadamente, ya ha habido algunas convocatorias, algunos espacios que permiten acceder a fondos semillas o a financiamiento para precisamente poder seguir contando, realizando procesos de incidencia, que no son muchos la realidad, pero poco a poco se está viendo esta apertura para que organizaciones internacionales poco a poco puedan apoyar los procesos de incidencia de las juventudes o de otras organizaciones. O incluso podemos dar pie a consultar precisamente pues, recursos gratuitos, capacitaciones o talleres como el que ahorita, y me alegra mucho que se hayan unido a pesar de las fallas que he tenido con el internet. Una disculpa nuevamente por eso. Pero gracias a este tipo de informaciones que nosotros podemos poco a poco fortalecer nuestras capacidades de incidencia, de cómo realmente podemos dar esta influencia en las tomas de decisión, qué pasos debemos seguir, qué consejos nos recomiendan otras organizaciones que han pasado por estos procesos antes que nosotros. Y a final de cuentas, aquí les presento, y es un kit que van a poder encontrar en nuestra página web que ya les compartió mi compañero Alan, sobre un kit de incidencia en políticas públicas o en incidencia política. Y no es más que una, van a encontrar, y lo pueden descargar en nuestra página web, una serie de guías detalladas de otras organizaciones que ya les ahorramos un poco el trabajo de buscarlas ustedes mismos, sino que son guías que les van a permitir y otros recursos, precisamente complementar la información que hoy en día les he compartido, además como seguir fortaleciéndose en este aspecto de la incidencia. Entonces, les recomiendo encarecidamente que si tienen la oportunidad lo consulten, lo descarguen o busquen otro tipo de información que pueden encontrar en línea. Para que no solamente lo que han escuchado aquí se quede en información o conocimiento que no sea utilizable, sino que realmente tengan la oportunidad y no solamente el hecho de ustedes mismos abanderar una causa, incluso el ser empáticos y apoyar a organizaciones que precisamente se dedican a realizar incidencia a colectivos o a campañas que realmente buscan visibilizar una problemática. También con eso estamos apoyando enormemente a que los procesos de incidencia avancen. Entonces, si ustedes en algún determinado momento quieren iniciar un proceso de incidencia en alguna problemática dentro de su comunidad, dentro de su localidad, dentro de su propio ayuntamiento o gobierno local, pues este tipo de kit les va a ayudar a hacerlo de una manera ordenada y tener una ruta para poder realizarlo como la que ya les he comentado en este momento. Y en caso de que no, pues los invitaría a que sigan siendo empáticos, sigan apoyando organizaciones que se están dedicando, que se dedican a esto o que difunden información sobre la misma o sobre una problemática que a ustedes también les interese que se dé solución, y con eso enormemente están apoyando pues a los procesos de incidencia, a pesar de que no estén tan involucrados en los mismos. Ese apoyo de contar o replicar información siempre va a ser bienvenido para que más audiencias o más personas se enteren de lo que está aconteciendo en una determinada localidad. Gracias a eso fue que esa historia de la Avenida de los Árboles Tristes pues logró ser tan mediática que dio pie a que se salvaran esos árboles y que hubiera un proceso de interlocución con el ayuntamiento y los vecinos, y que realmente se llegaran a soluciones en las cuales se pudiera pues ganar tanto vecinos como el ayuntamiento en lo que se estaba aconteciendo en ese momento. Y que es parte de ejemplos que como este hay muchos otros de éxito, pero también hay muchos otros en los cuales pues subo o no se logró el objetivo de incidencia, y es normal que no se logre la primera, pero la idea es no dejarnos caer, sino seguir empujando poco a poco y entendiendo que al final de cuentas estos procesos pueden ser de largo aliento y al final de cuentas siempre van a ser muy necesarios para que logremos la consecución de resolver problemas públicos, para que logremos realmente que se respeten los problemas o las problemáticas pues de nuestro interés. En este caso nosotros nos estamos centrando
en lo referente al medio ambiente, en este momento en la corrupción que la afecta, pero no es la única problemática que nosotros manejamos principalmente. Generalmente manejamos problemáticas referentes a los tipos de desarrollo sostenibles, ciudades sostenibles, movilidad sostenible, etcétera, y que es complementario finalmente. Entonces, este tipo de recursos que ahorita les presenté y que van a poder encontrar en la página web, y ahorita mi compañero Alan va a compartir las redes sociales que tenemos para que ustedes se sigan nutriendo de tanto de la campaña que estamos realizando como de otro tipo de información que podemos compartir tanto en nuestras redes, y que los invito a seguirnos y a seguir otras organizaciones que lo están haciendo también en pro de combatir esta crisis climática en la cual ya nos encontramos y que ya nos está alcanzando, y que ya no solo somos como jóvenes el futuro, ya somos el presente. Entonces, a final de cuentas, nos compete y es cuestión de todos como ciudadanos, ciudadanas, de realmente en la medida de nuestras posibilidades, porque también es verdad que muchas veces el tener el tiempo y el recurso para poder incidir, pues no tenemos la mayoría de personas, ¿no? Entonces, y si en el caso de no poder nosotros mismos, pues apoyar y ser empáticos con otras organizaciones. Y bueno, no me queda más que agradecer y invitarlos. Actualmente de parte del Centro de Innovación y Cultura Ambiental estamos llevando a cabo un giveaway que se llama Embajadores Anticorrupción. Entonces, en nuestra página web van a poder encontrar toda la información sobre este giveaway, en el cual estamos invitando a jóvenes del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, que componen la zona metropolitana, donde, como lo pudimos ver, es de las zonas con más contaminación que afecta la corrupción. Puedan hacer o puedan participar a través de un video de TikTok contestando cómo es que les afecta la corrupción de 20 segundos, publicar en redes sociales su participación en el mismo giveaway y una breve idea o propuesta de solución que no tiene que ser ya la idea más acabada posible, sino puede ser una idea o una espinita que nosotros como jóvenes muchas veces, pues yo creo que se puede combatir la corrupción así, o si desarrollamos una aplicación para denunciar, etcétera. No lo sé. Es cuestión de que ustedes puedan a presentar o pensar, ¿no? De qué manera puedo dar una solución, y no buscamos, les comento, soluciones ya totalmente determinadas, refinadas, sino es un breve cuestionario de no máximo 5 preguntas y una información respecto a su participación, que puede ser individual o en dupla, van a encontrar y que pueden ganar también, y que estamos ofreciendo que puedan ganar en caso de ser de las mejores ideas más originales, de realmente completar la dinámica que está en la página web, y en redes sociales también van a poder encontrar más información. Pues pueden ser acreedores pues, a premios en especie, como tarjetas de Amazon con un monto determinado, de dinero electrónico, audífonos, una Alexa, etcétera, ¿no? Generalmente son premios que buscamos incentivarlos, pero más allá de los premios, que sepan que las iniciativas que ustedes nos hagan llegar, pues estamos buscando sistematizarlas y también difundirlas para que más personas puedan conocer que hay más jóvenes jóvenes y personas que realmente estamos preocupados por esta crisis climática, por la corrupción que también la afecta, y en general por el medio ambiente. Y pues bueno, no me queda más que agradecer su tiempo, que se hayan quedado, que si no han registrado su asistencia, por favor, regístrela. Les vamos a hacer llegar una constancia de participación a cada uno de ustedes. Entonces, si se registran en el registro, el formulario que les compartió el compañero Alan, pues van a poder, les vamos a hacer llegar pues la constancia con los datos que nos proporcionen ahí. Entonces, antes de irnos, si les es posible prender su cámara, a ver si mi internet ya no veo muy bien, pero si les es posible prender su cámara, vamos a tomar una captura para poderla difundir en nuestras redes sociales, y también su participación dentro de este taller. Muchísimas gracias, Bobadilla.
Y si no les es posible, no se preocupen. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Y pues bueno, no me queda más que desearles buenas noches y que invitarlos a que se sigan capacitando, que sigan siendo estos agentes de cambio para crear nuevas propuestas, para realmente lograr avances en estos derechos tan fundamentales que tenemos. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias, César. En este momento, no sé por qué mi cámara está fallando, pero pues bueno, quisiera agradecer primero que nada también a todos los asistentes. Quisiera cederles la palabra si tienen alguna duda, algún comentario, pues es tiempo. Adelante. Y pues bueno, si no hay alguna duda, algún comentario, pues ya pasaremos a dar por terminado este taller. No sin antes igual recordarles que pues igual están totalmente invitados a poder participar en nuestro nuevo evento del Centro de Innovación y Cultura Ambiental para poder ser acreedores a estos premios que les comentaba mi compañero César Olaco. Y pues bueno, no sin antes ah, mencionar que este proyecto de campañas creativas anticorrupción está siendo apoyada y financiada por International Republican Institute, que es un organismo internacional con el objetivo de fortalecer la democracia en el mundo. Así que pues igual si están interesados pueden seguir también sus redes ah, para poder enterarse de este y otros eventos que realizan con características similares. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención, chicos. Fue un placer estar con ustedes y esperemos verlos pronto, ya sea de manera presencial o virtual. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, buenas noches.